Hola pequereques, el día de hoy vamos a estudiar todo lo que tiene que ver con los adjetivos. Cuando hablamos de adjetivos, hablamos de palabras que nos dan información sobre un sustantivo. Y para obtener esa información, tenemos que realizar al sustantivo preguntas. Fíjate las preguntas que vamos a empezar a hacer. Habitualmente asociamos a los adjetivos con la pregunta ¿cómo es o cómo está? La respuesta siempre tiene que ver con palabras que son calificativos, es decir, que nos dicen características del sustantivo. Cuando un adjetivo responde a esas preguntas, se los llama adjetivos calificativos. Mira este ejemplo. Fue una divertida y bella fiesta. Si yo te pregunto cómo fue la fiesta, vos me vas a responder divertida y bella. Esos dos adjetivos, divertida y bella, son adjetivos calificativos. ¿Por qué? Porque responden a cómo es o cómo está. En este caso, la fiesta. Los adjetivos también pueden responder a otras preguntas, como por ejemplo, ¿cuál es su origen? ¿De dónde viene? Ese tipo de adjetivos se llaman adjetivos gentilicios. Mira este ejemplo. Estamos en territorio argentino. Territorio es un sustantivo común, menciona un lugar. Le pregunto al sustantivo común, ¿cuál es el origen? ¿De dónde es el territorio? Argentino. La palabra argentino es un adjetivo. En este caso, es un adjetivo gentilicio. ¿Por qué? Porque menciona el lugar de origen de territorio. En este caso, responde a ¿cuál es su origen? ¿De dónde viene? Y te acerco otro ejemplo de adjetivos, los que responden a la pregunta ¿cuántos son? Los adjetivos que responden a esta pregunta son los adjetivos numerales, es decir, los números. Mirá el ejemplo a continuación. Los tres flamencos gritaban. Flamencos es el sustantivo, nombra animales. Si yo le pregunto al sustantivo, ¿cuántos flamencos? Me va a responder tres. La palabra tres señala un adjetivo. ¿Qué tipo de adjetivo? Adjetivo numeral. Simplemente porque es un número y porque responde a la pregunta ¿cuántos son? Decimos entonces que los adjetivos me dan información sobre el sustantivo. Si responde a cómo es o cómo está, son adjetivos calificativos. Si responde a cuál es su lugar de origen, de dónde vienen, son adjetivos gentilicios. Y finalmente, si responden a la pregunta ¿cuántos son? Son adjetivos numerales. Veamos algunos ejemplos más en contexto de oración, es decir, dentro de una oración. Las patas rosadas. El sustantivo es patas, sustantivo común concreto. Le pregunto a patas, ¿cómo son? Lo que me responde es rosadas, es decir, que rosadas es un adjetivo calificativo. Dos animales correntinos. El sustantivo común en este caso es animales, sustantivo común concreto. Puedo preguntarle a animales, ¿de dónde son? ¿Cuál es su origen? Son correntinos, por lo cual correntinos es un adjetivo gentilicio. Pero también puedo preguntarle a animales, ¿cuántos son? En ese caso, la respuesta, que es dos, se refiere a un adjetivo numeral. Veamos ejemplos sobre palabritas sueltas. Bonita. Responde a la pregunta ¿cómo es? Es un adjetivo calificativo. Tranquila. Responde a la pregunta ¿cómo es o cómo está? Es un adjetivo calificativo. Uruguaya. Responde a la pregunta ¿cuál es su origen o de dónde es? Adjetivo gentilicio. Y finalmente, la palabra 5 responde a ¿cuántos son? Adjetivo numeral.